vamos a dar a continuación la bienvenida a Franklin Chan Díaz, astronauta retirado de la NASA, investigador, creador y presidente, fundador y presidente de Ad Astra Rocket Company, así como a César Ocampo, ingeniero y especialista en diseño de trayectoria. Qué pena con ustedes, discúlpenme que pronto los interrumpí ya. Bienvenidos, Franklin, bienvenidos, César, agradecemos enormemente poder contar con ustedes. Nos hace muy felices tener dos personalidades tan insignes como lo son ustedes, que han aportado tanto al desarrollo espacial y al desarrollo en general de la humanidad. Realmente es un honor contar con ustedes y acá se encuentra presente el público en Bogotá, así como muchas personas conectadas por el Google Meet. Les agradecemos su tiempo. Vamos a pedirles cada uno que se presente brevemente, un poquito de su trayectoria. Le vamos a hacer la palabra primero a Franklin y luego a César. Entonces, sin más preámbulos, por favor, continúen. Bueno, muchas gracias. Es un gusto. Yo estoy aquí en Costa Rica en este momento y creo que César está en Houston, allá en la empresa Ad Astra Rocket Company. Ya reconozco un poco las imágenes allá atrás. Qué bien, bienvenido, César. Pero es un gusto conversar con ustedes allá en Colombia. Qué lindo lugar, qué lindo país. Tengo tantos recuerdos y tantas amistades, ¿verdad? Que desearía estar con ustedes todo el tiempo y en muchas ocasiones. Pero bueno, yo soy el presidente de la empresa Ad Astra Rocket Company. Yo estuve trabajando para la NASA 25 años. Empecé en 1980, ya casi se me olvidó. Pero bueno, luego de ahí terminé en el 2005 y fundé la empresa Ad Astra Rocket Company, que es una empresa de motores de propulsión espacial eléctrica de alta potencia. Y mis conexiones con César Ocampo fueron aún creo que antes de la creación de la empresa, cuando César estaba en la Universidad de Texas desarrollando lo que hoy es el Copernicus, el código Copernicus, que es realmente el código que más se usa en la NASA para el estudio de trayectorias en el espacio. Excelente resultado, César, y una felicitación para vos también. Bueno, yo llevo ya, vamos a cumplir 20 años en la empresa. Tenemos una operación aquí en Costa Rica que es pequeña, y en Costa Rica estamos enfocados más que nada en el tema del hidrógeno verde. Mucha gente me pregunta que por qué estamos metidos en el hidrógeno verde. No sé, a mí me interesa mucho esa parte porque yo opino que en el futuro las operaciones en la Luna, en Marte, van a tener plantas de hidrógeno para generar electricidad con celdas de combustible, como lo hacíamos en el Space Shuttle. Entonces hay una cierta congruencia y un encuentro de esas dos tecnologías, pero por ahora estamos metidos aquí en Costa Rica en el tema del transporte eléctrico con celdas de hidrógeno verde. Tenemos un ecosistema funcionando, tenemos varios vehículos en operación, tenemos todo el compendio, ¿verdad?, de elementos que se requieren para tener ese tipo de actividades. Esas son las cosas que estamos haciendo y es un gusto compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Franklin. Bienvenido nuevamente. Muy agradecidos de contar contigo. César, por favor, continúa, preséntate brevemente y ya vamos a dar continuidad al objetivo del conversatorio. Gracias, Raúl, y gracias a todos los que hicieron posible este evento. Muy contento de poder compartir con ustedes y hacerlo junto con Franklin.
Como saben muchos de ustedes, soy ingeniero espacial, me especializo en optimización de trayectorias espaciales. Ahora me encuentro trabajando en las trincheras, realmente en los proyectos de Artemisa 3 y la Estación Espacial Gateway. Será una estación espacial alrededor de la Luna, apoyando las llegadas a la Luna en los próximos años. Con Franklin, hace muchos años, él y yo trabajamos juntos usando Copérnicos y utilizando los parámetros del motor que él viene desarrollando desde hace mucho tiempo para probarle a NASA de qué es lo que puede hacer ese motor. Hubo un periodo donde nos tocó defender el laboratorio y el motor y por eso nos conocimos trabajando en eso. Eso fue como a mediados de los 2006, algo así. No recuerdo bien, Franklin, cuándo fue eso. En fin, entonces he sido pues profesor, me investigador en la Universidad de Texas, pues ahora ya estoy de lleno, tiempo completo aquí como contratista en el Centro Espacial y mi trabajo día a día es el regreso a la Luna de manera sostenida. Es algo que desde hace mucho tiempo he estado interesado. Entonces, eso es. Así que gracias de nuevo a todos por hacer este evento posible. Encantado de estar aquí. Gracias. Gracias, César, muy amable. Bueno, vamos a preguntarles, a arrancar con la primera pregunta. Primero vamos con César y luego le pediremos a Franklin que nos compartan, nos cuenten una anécdota o cuál fue el momento en su vida que el espacio llamó su atención, que ustedes dijeron, oiga, yo quiero seguir una carrera y de hecho una vida en torno a la conquista del espacio, la exploración espacial. En mi caso, no sé si es usual o no, pero yo sé que sabía que quería hacer esto desde los 5 años. Yo vi el lanzamiento de la última misión tripulada a la Luna, diciembre 7 del año 72, tenía 5 años, y desde ese día dije, yo quiero tener algo que ver con eso. Así sea ir a bordo del cohete, o pintar el cohete, o armar el cohete, desde los 5 años. Entonces es como la primera chispa, en mi caso, pero hay varias más, y otra que les quiero contar es una cuando tenía 12 años, que jugaba un juego que se llamaba Lunar Lander, en las maquinitas esas donde uno mete dinero y juega, y el propósito del juego era alunizar una nave espacial en la Luna, y desde eso me empieza la curiosidad de entender cómo un computador puede simular la gravedad y el empuje de un motor. Entonces esas dos cosas diría yo que son como las chispas que me motivaron a estudiar ingeniería aeroespacial, en particular mecánica orbital, mecánica de vuelo espacial y astrodinámica. Tengo más, pero esas son como las dos principales desde muy joven. Grandioso, muchas gracias, César. Franklin, por favor, cuéntanos cuál fue ese primer momento en el que tú dijiste, oiga, este es mi tema, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Bueno, es parecido a César. Ya me hiciste viejo, César. Bueno, yo también empecé con esas locuras por allá de los 5 o 6 años, pero en aquellos tiempos la exploración espacial estaba apenas en pañales, ¿no? En el año 57 lanzaron el primer satélite artificial Sputnik, y eso me impactó mucho. Gracias realmente a los consejos de mi mamá, porque mi mamá estaba muy interesada en este tema. Y bueno, yo también, igual que César me convertí y bueno, realmente eso no era nada extraño, ¿verdad? Todos nosotros los chiquillos en aquellos tiempos queríamos ser exploradores espaciales o entrarle a las cosas del espacio. El espacio era algo cautivador, un lugar de aventura, entonces yo siempre quise convertirme en una astronauta, ¿no? Y claro, en aquellos tiempos no habían astronautas, sino que empezaron a aparecer en el 61, fue que voló Yuri Gagarin, ¿verdad? Que se convirtió en héroe de todos nosotros, y luego los astronautas americanos, los primeros 7, y empezaron los vuelos con astronautas de carne y hueso que realmente empezaron a crear una sensación de realismo, ¿verdad? Ya no de ciencia ficción, sino realismo. Yo me fui para los Estados Unidos
muy jovencillo, tenía 18 años, me fui solo con ese afán, ese interés de algún día lograr el sueño de mi vida. Y bueno, después pasaron muchos años y aquí lo hice, ¿verdad? Pero eso fue básicamente el detonante, ¿no? La carrera espacial que se Sus inicios. inició entre Estados Unidos y la Unión Soviética, yo creo que fue lo que nos llevó a todos, a nosotros, a meternos en esta cuestión. Gracias, Franklin. Tú mencionas Yo le algo. tengo una pregunta a Franklin, perdón, Raúl. Dale, César. Franklin, muchas personas en Estados Unidos sueñan con o soñaron con ser astronautas. Sabemos que el filtro es muy estricto, ¿no? Tú tenías un plan B en caso de que no pasaras los filtros, menos mal lo hiciste, ¿no? Pasaste, pero conozco mucha gente que llega hasta el último paso y ahí se atascan. Sí. ¿Cómo manejaste esa parte? Yo nunca tenía un plan B, ¿no? Es decir, yo sentí que era algo que yo quería hacer y yo iba a seguir buscándolo hasta que algo me dijera que no podía, simplemente, ¿verdad? Y nunca encontré ese paredón, ¿verdad? Impasable, nunca lo encontré. Siempre encontré que había un huequito, había una rendija o algún lugar por donde me podía meter para seguir adelante. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Sí, no, yo soy muy parecido a ti en el sentido de que yo no permito que se cierren puertas, si se cierran se abren, ¿no? Pero por asuntos médicos yo también quise ser astronauta, pero sabía que en ese caso era complicado. Pero yo sí, en mi caso sí tenía plan B es ser listo, ingeniero espacial, y me enfoco en la teoría y en la programación de las cosas. Pero gracias, Franklin, por compartir esta información. Muy bueno. Franklin mencionaba algo hace unos instantes y en esa época todos queríamos ser astronautas. Claro. Y bueno, es algo con lo cual yo me identifico también porque en el año 69, el 20 de julio, pues vi el alunizaje de Neil Armstrong, de Buzz Aldrin, y eso fue lo que a mí me motivó el tema espacial. Pero como bien lo dices, muchos querían ser astronautas, pero ahí sí aplica aquello que muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay en la vida unos momentos claves, unos tipping points que son los que te ponen en el rumbo correcto. Y quisiera preguntarles primero, empezando por Franklin, ¿cuál fue como ese momento decisivo o esa decisión? Porque muchas veces es una decisión personal, otras veces es una circunstancia que te pone en el rumbo y en el momento correcto. Entonces quisiera preguntarte, Franklin, ¿cuál fue ese momento decisivo o ese tipping point que realmente te puso en el rumbo? Y luego te cedemos la palabra, César. Bueno, yo diría que lo que pasó es que en el caso mío no hubo, digamos, un evento, ¿verdad?, que podría considerarse como un tipping point. Era como una secuencia de pasos pequeños. Yo sabía muy bien que ser astronauta era algo bastante difícil de conseguir, ¿verdad? Pero yo también quería ser ingeniero, yo quería ser un científico, ¿verdad? Yo no estaba interesado en la parte militar. Yo vengo de Costa Rica. En Costa Rica no tenemos fuerzas militares, eso no lo vemos como una cosa importante para nosotros. Entonces, yo venía ya con el sesgo de la ciencia, de la ingeniería espacial, de convertirme en lo que llamamos en Estados Unidos un rocket scientist, ¿verdad? Eso me fascinaba. Entonces, yo cuando entré a la universidad me metí en el área de ingeniería mecánica, pero me dijeron mis profesores, eso fue en el año, bueno, yo empecé en el 69, casualmente el año en que llegó Neil Armstrong a la Luna. Pero los años que siguieron, 70, 71 y los años seguidos, básicamente el programa espacial se canceló. El presidente Nixon canceló el programa Apolo y habían miles de ingenieros aeroespaciales sin trabajo. Y a mí me decían mis profesores, Franklin, ni se le ocurra meterse a la carrera espacial porque no va a conseguir trabajo. Y bueno, yo, gracias a Dios que no les hice caso, pero parte de lo que sí me hizo fue cambiar un poquito de rumbo y me interesé mucho en la energía nuclear.
Yo sabía que de alguna forma la energía nuclear iba a entrar en juego en la exploración espacial. Y entonces yo me metí por ahí y me fui a trabajar en el área en la fusión termonuclear controlada. Fui a parar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí fue donde fui a hacer mis doctorados en física de plasma, o sea, ya estaba un poquito como metido en otra rama, hasta que llegó el momento en el año 77, cuando la NASA empezó a mostrar los vuelos atmosféricos del transbordador espacial Enterprise. Y ahí como que se me prendió el bombillo otra vez, ¿verdad? Yo ya me había convertido en ciudadano americano, tenía todos los requisitos, y bueno, empezaron los anuncios que la NASA estaba buscando un nuevo grupo de astronautas, y yo me postulé, pero claro, la primera vez me dijeron que no. Pero bueno, yo digo, si hay una vez, hay una segunda vez, entonces me postulé por la segunda vez, y en la segunda vez, entonces ahí sí pude lograr entrar. Gracias, Franklin. Sigue, César. Franklin, sí, excelente eso de que no hiciste caso cuando te dijeron que no se metiera al ámbito espacial. Igual, uno sigue la pasión, pase lo que pase, haya empleo o no haya empleo. Se imagina lo que estarán diciendo esas personas hoy que nos ven ahora de lleno en lo que estamos haciendo ahora. Bueno, yo sí quisiera decir que, bueno, realmente nada se nos ha regalado, ¿no? Todo lo hemos luchado, nos hemos presentado con buenos resultados. Entonces, lo que quiero decir es que me parece muy importante que han habido personas, en mi caso por lo menos, que han creído en uno, ¿no? La persona que me admitió al programa de posgrado, doctorado en la Universidad de Colorado, por ejemplo, creyó en mí, logré beca, y el profesor que me permitió en el pregrado hacer investigación en algo que yo quería hacer. Y entonces, más que un tipping moment, un momento de inflexión, agradecer a esas personas que creen en uno y que le abren esa puerta, ¿no? Para uno poder cumplir los sueños. Eso sí, uno tiene que llegar con algo para mostrar, ¿no? Que creen en uno porque uno tiene resultados y ha hecho cosas importantes. Entonces, eso sí quería decir, ¿no? A ver, y siempre, yo creo que Franklin comparte esto conmigo, ¿no? Pero sencillamente hay ingredientes muy básicos, ¿no? Las ganas, la pasión, la disciplina, la creatividad, que no sé si se puede enseñar o no, pero eso es algo que es muy natural en mí, por ejemplo. El deseo de innovar, estas cosas no se aprenden. Es decir, yo las tenía muy natural en mi manera de pensar y manejar las cosas. Y eso sí, siempre tomar una postura con convicción, ¿no? Y ese deseo de dejar huella, de hacer algo positivo y de servir y en el área que hemos escogido. Entonces, esa es como mi respuesta a tu pregunta, Raúl. Gracias, César. Yo sacaría como una pequeña conclusión aquí, y es también, yo soy muy amigo de los dichos: insistir, persistir y nunca desistir. Y quiero traer a colación que aquí tuvimos un video de Marcos Pontes, el astronauta brasilero. Fue espectacular, fue cuando celebramos los 50 años del Apolo 11 precisamente, y él nos mandó un maravilloso video donde él nos contaba cómo muy humilde, una familia muy humilde, su mamá era lavandera, lavaba ropa en casas de familia, pero él tenía un sueño y él sabía que tenía que persistir y logró entrar a la Fuerza Aérea Brasilera y llegar a ser el primer astronauta brasilero, el único, gracias a ese lema de él de insistir, persistir y nunca desistir, que es algo que vemos acá. Pero también tú, César, mencionas algo muy importante, como es el contar uno con personas que lo respalden, que lo apoyen, y esas son las personas sobre las cuales uno tiene que estar siempre agradecido. Ese es un muy bonito mensaje, César y Franklin, muchas gracias. Bueno, otro tema, Franklin, yo sé que nosotros podríamos pasar aquí horas escuchándote, como que nos contaras tus misiones en el espacio, tus 7 misiones en el transbordador espacial, que quiero contarte, no sé si lo sepas, esta mañana tuvimos a tu colega de misión STS-46, Franco Malerba, también aquí por streaming.
Una también interesantísima conversación. Te envía muchos saludos. ¿Cuál, de pronto, alguna anécdota o alguna misión que te haya marcado, alguna de las misiones espaciales, algo que tú recuerdes como que fue un momento como culminante en tu carrera como astronauta, o que un momento de esos inolvidables? Obviamente que cada misión es inolvidable, el lanzamiento más tiene que ser algo tan emocionante, pero cuéntanos una misión en particular o un momento de alguna de esas misiones que te haya marcado, que te haya dejado una huella imborrable. Bueno, la primera misión siempre, yo creo que en todo astronauta, la primera misión es la más impactante, porque es cuando uno realmente siente y ve, lo vive, el momento que ha esperado tanto, y la visión de la Tierra por primera vez desde la órbita es algo es espectacular, es algo transformador, ¿no? Es esa que no se puede apreciar en una fotografía o en un video tal vez de alta resolución ni nada de eso, a pesar de que cada vez son más de mejor calidad las fotografías y los videos, pero el poder ver el planeta desde ese ámbito es algo que yo le recomiendo a todo ser humano. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más impactantes. Eso, claro, lo viví 7 veces, ¿verdad? En 7 misiones separadas, y sentí como que cada vez que llegaba al espacio sentía como que algo saboreaba un poco mejor, ¿verdad? Que ya había aprendido tanto, pero que había muchos sabores más que había que sentir, que tomar, ¿verdad? Entonces, uno aprende a apreciar más el espacio a medida que lo visita. Una de las misiones que más me impactó fue, bueno, la última misión que me tocó hacer 3 caminatas espaciales, y en una de esas caminatas, por pura casualidad, en la parte oscura de la órbita pasamos por el sector del Pacífico Sur, y pasamos por una aurora espectacular. Y estar fuera de la nave, ¿verdad? Estaba montado en el brazo mecánico, en el brazo robótico de la estación, y por pura casualidad ese brazo había tenido una falla, entonces estaba parado y yo estaba montado en ese brazo, y pasamos por esa parte de la órbita donde me sentí completamente envuelto en los destellos de la aurora, en el espacio, ¿no? No es la aurora de la atmósfera, sino la aurora antes de entrar al grueso de la atmósfera. Y eso fue una sensación casi fuera de cuerpo, ¿no? Muy Mística. importante. Diríamos mística, una experiencia casi mística. O sea, yo me imagino Sí. y wow, fascinante. Yo le tengo 3 preguntas a Franklin acerca de lo que acaba de decir. Franklin, una vez que estuvimos cenando con Jaime, tú nos contaste que en el primer vuelo, después de varios intentos, pero el primer vuelo que sí salió, te dormiste antes de que se encendieran los motores. Estabas dormido, pues, por tantas horas que llevaba ahí esperando. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es que hay que entender que en ese vuelo habíamos hecho 5 intentos anteriores de lanzar y la nave no salía. Entonces, cada vez que ingresábamos a la nave, la primera vez ingresamos, la cuenta regresiva llegó a menos 14 segundos, algo así, y bueno, y ahí se paró todo y no salimos, ¿no? Entonces, imagínese usted estar sentado en esta nave, en esta bomba, ¿verdad? Y que la persona más cercana está como a 4 o 5 kilómetros de distancia, que no está en la tripulación. Entonces uno siente como que algo puede ocurrir aquí en ese momento, porque llega el punto cero y nada pasa, ¿no? Y eso nos pasó 4 o 5 veces, nos pasó. Llegamos a 30 segundos, se paró todo, en otro caso llegamos como a 6 o 7 minutos y no pasó nada, y bueno,
decir, llegó el momento en que yo ingresaba a esa nave con la idea de que no íbamos a ir a ningún lado, más bien estaba listo más bien para abrir la puerta y salirme, ¿no? Pero bueno, me acostumbré a eso y como había que esperar tanto, Dave, me dormí un ratito y después sí me desperté y claro, ahí sí sentí la gran patada en el trasero, ¿verdad? Y ahí salimos. Te despertó. Claro. Franklin, otra pregunta. ¿Tú estabas en el vuelo del transportador antes, que llegó a tierra antes de que saliera el Challenger en el 86? Tú llegaste en diciembre del 85 y luego salía el Challenger al mes y sabemos que el Challenger se perdió, ¿no? Sí. ¿Cómo te afectó eso? No, eso fue muy difícil, César, muy difícil. Nosotros realmente regresamos a la Tierra el 18 de enero del 86. Nosotros salimos de una misión corta. Nosotros salimos el 12 de enero del 86 y regresamos 6 días después, el 18. Y nuestra tripulación había sido asignada al siguiente vuelo, el vuelo del Challenger, que iba a salir 10 días después. Y por pura casualidad y cambios en las distribuciones de las cargas útiles, los tripulantes de la tripulación mía se movió a el vuelo del Columbia, que era el vuelo anterior, todos menos uno de los tripulantes, Greg Jarvis. Greg Jarvis fue el único de los tripulantes de la misión mía que no se movió y se quedó en el vuelo de Challenger y pues obviamente pereció, murió en ese accidente. Entonces fue pura casualidad, ¿verdad? Suerte, porque si no, no estaría aquí contándoles el cuento. Claro. Y Franklin, si hoy pudieras volar de nuevo, ¿lo harías? Por ejemplo, con los nuevos vehículos. Claro, lo que pasa es que no me dan permiso. Mi familia no me da permiso. Pero no, yo ni lo pienso, ni lo pensaría, ¿no? Claro. Bueno. Muy bien. César, para ti, tú pues eres ampliamente reconocido, como se mencionaba anteriormente, por haber dirigido el desarrollo de Copernicus, el sistema, el software que permite optimizar las trayectorias para enviar las naves desde la Tierra hacia sus objetivos en el sistema solar. Cuéntanos un poco de esa experiencia y cuéntanos qué te motivó a desarrollar ese programa, a ser el que lideró ese proceso de desarrollo de ese programa. Sí, bueno, realmente fue fácil, porque cuando se hacen las cosas con pasión es muy divertido, muy fácil. Obviamente hay muchos días de amanecidas, horas y horas, ¿no? Pero yo empecé a programar computadores cuando estaba en el pregrado, motivado por las chispas que ya les había contado, para entender cómo puede simular uno cosas que se mueven, ¿no? Y en particular satélites y naves espaciales con motores y eso. Y yo aprendí prácticamente todo leyendo, copiando programas que habían en libros y eso. Y en el año 88 empiezo a crear programas de computación, ¿no? Y Copérnicos nace ya cuando era profesor de la Universidad de Texas. Y Copérnicos es una herramienta que corrige todos los errores que había cometido antes. Siempre creaba un programa para resolver un problema en particular, y dije, hagamos uno que resuelva todos los problemas. Entonces, ahí nace Copérnicos en el año 2001. Hoy estamos en versión 5,3. Hay un equipo ya aquí en NASA Johnson encargado del desarrollo y el mantenimiento día a día. Pero es una herramienta que desde un principio se diseñó que nunca se iba a terminar, siempre iba a evolucionar. A medida que venían nuevos algoritmos, se van reemplazando y eso. Y
cuando se diseñó tan abiertamente que habían problemas que ni siquiera habíamos pensado en este momento que se iban a resolver. Es decir, se hizo de tal manera que no importa qué tan difícil el problema, lo podemos resolver. Entonces, ese sí es como mi legado grande, ¿no? El desarrollo de Copérnicos. También tuve personas que me decían que estaba reinventando la rueda y yo pues totalmente en desacuerdo. Sí era necesario entender las cosas fundamentales, ¿no? Pero no podemos, esto es un consejo a la nueva generación de estudiantes. Franklin lo ha dicho, yo lo he dicho, no le hagan caso a las personas que tratan de desanimarlos. Sigan para adelante. En el caso mío, pues, de hecho tengo un dicho que dice que no es necesario reinventar la rueda, pero sí es necesario saber y entenderla, cómo funciona, para ver si la puedes hacer, que haga algo nuevo, ¿no? Entonces, los fundamentos siempre van a ser universales, siempre van a estar ahí, es importante enfocarse uno en eso. Entonces, sí, muy orgulloso me siento, pues, porque mi trabajo día a día en este momento es trabajar con Copérnicos y apoyar el regreso a la Luna de manera sostenida, con las nuevas misiones que vienen. Cuando yo presentaba Copérnicos para que NASA me ayudara a financiarlo, como cuando era profesor, para poder comprar equipos y eso, siempre les decía, este programa nunca se va a terminar, ¿no? Nunca va a tener fin. Y a la vez se sorprendían, ¿cómo así? Te vamos a financiar y no lo vas a terminar. Lo que no entendían es que era un programa que iba evolucionando y cada vez más poderoso. De hecho, una de las pruebas que ya lo mencioné importantes fue trabajar con Franklin sobre el uso de su motor, el motor, el cohete de impulso específico variable para demostrar la capacidad de ese motor a futuro cuando se tenga el sistema de potencia, de poder reducir los tiempos de vuelo a Marte, que hoy con sistemas convencionales son viajes de 7, 9 meses solo llegando a Marte, luego la espera para poder regresar. Con un motor como Bessemer, que lo pudimos pues comprobar con Copérnicos y me imagino que otras herramientas que ellos hayan usado, son viajes ya que se pueden cortar en la mitad del tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces, esto es, Copérnicos lo uso también en presentaciones para asombrar a los estudiantes, ¿no? Que miren lo bonito que es la mecánica orbital cuando un programa está resolviendo los problemas en tiempo real de manera visual. Entonces, Copérnicos se le da el nombre, pues, porque cambia paradigmas, ¿no? Nicolás Copérnicos, el astrónomo polaco, cambió paradigmas, ¿no? La Tierra orbita el Sol, no a lo contrario. Entonces, Copérnicos también cambia paradigmas de cómo funcionan las cosas, cómo optimizar trayectorias. Normalmente, optimización de trayectorias espaciales, teoría de control óptimo, era reservado para especialistas. Y con Copérnicos hemos podido democratizar eso y permitir que ingenieros jóvenes o estudiantes puedan empezar a calcular y resolver problemas complejos, sencillos o complejos, de manera muy eficiente. Entonces, así es. Copérnicos que nunca va a terminar. Excelente, gracias César. Quiero hacer un anuncio. Recordemos que ahorita estamos en la fase de conversatorio, pero luego tendremos el espacio para preguntas, tanto para los aquí presentes como para los que están conectados por el Meet. Hemos visto que ya han ido llegando preguntas y ahí las iremos seleccionando. Ok, no, una pregunta, pero entonces después, Sí, Raúl. sí, las preguntas son posteriores. Ahorita pues, tenemos una secuencia y luego tendremos tiempo para las preguntas. No se preocupen que tendremos el tiempo para eso. Franklin, pues aparte de tu carrera apasionante como astronauta, eres también un empresario, además de científico, eres empresario. Quisiera que nos contaras un poco sobre qué es Astra Rocket Company y en especial el motor Bessemer que estás desarrollando. Ya César nos adelantó un poco, pero quisiéramos que nos contaras un poco más al respecto de la compañía y de su proyecto insignia. Muy bien. Bueno, sí, el motor es el eje central de lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo en la empresa gravita alrededor de esa tecnología. Es una tecnología que yo ya llevo como 43 años trabajando en esta cuestión. Es un motor eléctrico
O sea, necesita una fuente eléctrica para poder funcionar, ya sea un panel solar de alta potencia o un reactor nuclear. Pero necesitamos la electricidad, no es un motor químico como los motores cohetes convencionales que tienen combustión, hay una combustión interna en la cámara de combustión y los gases calientes salen por la tobera. Aquí se usa la energía eléctrica para calentar un propelente o un fluido, un gas. En el caso nuestro podemos usar diferentes tipos de gases, podemos usar argón, es el que más usamos, podemos usar hidrógeno, podemos usar varios otros. Pero lo importante aquí es que ese motor difiere de los motores eléctricos que ya existen en el espacio, que son motorcitos muy pequeños, de muy baja potencia. Nosotros estamos básicamente construyendo, yo le digo, el equivalente del motor diésel para los camiones de carga que van a llevar la logística, la carga, los suministros necesarios para operar en la Luna, en Marte, en otros lugares, en una forma sostenible. Hoy en día la propulsión química convencional no es sostenible, no es económicamente sostenible. Entonces la empresa tiene esa misión de implantar o llevar al mercado una fuerza motriz, un motor que pueda alimentar básicamente camiones de carga en el espacio. Y eso es lo que hacemos en Astra Rocket Company. Y claro, aquí en Costa Rica no estamos tanto en el transporte espacial, pero sí estamos en el transporte eléctrico, y es el transporte eléctrico con vehículos que en lugar de usar baterías como fuente de almacenamiento de energía, usan el hidrógeno, y el hidrógeno se usa para producir electricidad con una celda de combustible que llaman un fuel cell, y esa celda de combustible alimenta un motor eléctrico que mueve el vehículo. Ese tipo de tecnología es idónea para vehículos de alto calado, para camiones, para buses de larga distancia, para trenes, para barcos. Ahora estamos viendo también aeronaves, aviones y eventualmente, obviamente, vehículos espaciales. O sea, eso es lo que estamos haciendo en la empresa, Raúl. Gracias, Franklin, y pues te deseamos todos los éxitos cuando ese motor que estás desarrollando entre en funcionamiento, pues va a abrir las puertas del sistema solar de la mano de Copérnicus. Correcto. Bueno, César, durante el día hemos estado discutiendo sobre la creación de la agencia. Hoy logramos algo importante, les comento, en especial a ti, César. Franklin, en Colombia estamos en el proceso de crear una agencia que en el proyecto de ley actualmente se llama Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. El gobierno decidió integrar en una misma entidad, dos temas que son compatibles en gran medida. Pero hoy dejamos sembrada una semillita que esperamos sea acogida y propusimos que se cambiara el nombre por Agencia Nacional Espacial y de Seguridad Digital, entendiendo que lo espacial es lo macro y la seguridad digital es un asunto muy particular, importantísimo, pero muy específico. César, tú que tuviste esa experiencia de ser director de Colciencias, hoy día Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde además tuve el honor de trabajar contigo, fuiste mi jefe, ¿qué nos podrías aportar, qué nos podrías recomendar para que ese proyecto de ley y esa futura agencia logren ese resultado que buscamos de que Colombia se inserte en la nueva economía espacial, el New Space? ¿Qué nos podrías tú dejar aquí como lecciones, como recomendaciones? Gracias, Raúl. Antes de continuar con eso, le tenía unas preguntas a Franklin de lo que acabo de decir, pero las dejamos para después. Aquí las tengo apuntadas. Bueno, hoy participé en algunos de las charlas, no pude todas, pues por mi agenda. También entienda que me estás haciendo una pregunta para alguien que no está en Colombia y no ha estado como en los debates y en las discusiones sobre lo que te está mencionando referente a la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Pero te me adelantaste porque
Lo primero que iba a decir es, empecemos con cambiarle el nombre, porque, y tal cual, lo hicieron ya, porque cuando se dice asuntos espaciales queda como relegado algo menos importante. Entonces, empezar con eso, que creo que vamos en el buen camino. Importante para mí definir una buena visión y una buena misión que se pueda cumplir. Hoy escuché charlas buenas, muy buenas, que abarcaron muchos temas, pero en mi opinión, se debe enfocar mucho en las necesidades de la población en Colombia. Sabemos que tenemos un país todavía que carece de muchas cosas. Los niveles de desigualdad es enorme, el acceso a una educación digna es enorme, el campo, el agro, el proceso de paz. Entonces yo creo que es importante que una agencia espacial se enfoque en las necesidades del pueblo colombiano, de la gente en Colombia, que al mismo tiempo puede beneficiar también países en condiciones similares, ¿no? Cuando era director de Colciencias, uno de los varios ejes que teníamos, fuera de otros, teníamos temas en energía, en agua, en ciencia para la paz, todo esto. Uno de los ejes centrales era estimular un desarrollo aeroespacial por medio de una constelación pequeña de satélites de observación de la Tierra, medición de observación de los páramos, agricultura de precisión, poderle dar a los campesinos casi en tiempo real el estatus de sus cultivos, donde falta agua, donde hay menos agua, donde se necesita más fertilizante, detectar el inicio de una plaga, por ejemplo. Todos estos temas pues, los he discutido hoy, pero creo que es muy importante poder desplegar sobre Colombia estos dispositivos junto con sensores en tierra, y se imagina todos los datos que se pueden generar, ¿no? Sobre poder tener en tiempo real medición de todo el suelo colombiano. Al mismo tiempo, si montamos una constelación alrededor que vuele sobre Colombia en una latitud cercana a Colombia, tenemos acceso también a África subsahariana, Asia del Sur, y son datos que podemos compartir con esos países y que de pronto esos países también compartan datos que ellos de pronto estén adquiriendo también. Entonces, el enfoque debe ser definido, una buena misión. Escuché hoy y no estoy de acuerdo todavía, aunque vaya, digamos, en contra de mis intereses, no estamos para hacer, y me disculpan porque yo sé que se me van a venir encima todos los estudiantes y académicos, todavía no podemos invertir en telescopios espaciales, astrofísica y esas cosas. Tenemos que primero atender las necesidades prioritarias de Colombia, ahora en este proceso de transición y de paz que todavía lo estamos luchando. Entonces, eso me parece importante. No tenemos nada que hacer, por ejemplo, con la mitigación de la basura espacial. Podemos respetar las normas, pues, para cuando montemos una constelación, por ejemplo, no chocarnos con nadie, ¿no? Pero dejemos que los países más avanzados puedan manejar estos temas complejos y nosotros nos enfocamos en mirar al suelo colombiano. Algo importante, cuando estaba en Colciencias, nosotros estamos promoviendo y estimulando, trabajando con diferentes sectores del gobierno para estimular esta industria de sensores y sensores volando en el aire y en el espacio. Muy importante, no solo divulgar y educar a la población y a la comunidad académica y eso, sino que es importante educar a las personas que están tomando decisiones. Eso fue lo más difícil para mí. Yo traté de explicar bien al presidente, a los diferentes ministros, lo que estábamos tratando de hacer. Pero tristemente, como era ingeniero espacial, el momento que yo mencionaba el espacio, inmediatamente fui acusado de que era un proyecto personal, algo que era totalmente no cierto. Entonces, educar y explicar bien a las personas que toman decisiones es uno de los retos que a mí me tocó. Ojalá se pueda hacer ahora en este nuevo impulso. Finalmente quiero decir que no deben de dilatar mucho las cosas.
NASA se formó en 4 meses. Cuando el presidente Eisenhower le manda al Congreso un mensaje que por favor elaboren una ley para la creación de NASA, eso fue en abril del 58. Para julio del 58 ya estaba la ley lista y NASA comienza a operar el 1 de octubre del 58. Veo aquí que las cosas se están tardando mucho allá. Entonces, de alguna manera quisiera que empujaran eso más rápido, eso sí, divulgando y aliándose y educando los congresistas y las personas que están en poder de tomar estas decisiones. Esa es mi respuesta, de la manera más breve. Ojalá les sirva. Yo, pues, crítico, pero no cínico, es decir, crítico con sugerencias. Así que, gracias. Gracias, César. Te cuento que aquí en el auditorio se encuentra Iván Luna y también Fernando Salazar de la Presidencia de la República. Ellos trabajan como asesores en el Grupo de Transformación Digital, asesores en asuntos espaciales, y estoy seguro que están tomando atenta nota, pero te pediría que esas recomendaciones nos las envíes por escrito, porque de eso se trata, de aprender entre todos, de compartir experiencias y alimentar este proceso. De verdad que muy agradecido por esos aportes tan valiosos, y no queremos que queden solamente desde el punto de vista anecdótico de la charla, sino que nos los hagas llegar. Franklin, de pronto, antes de ceder ya el paso a las preguntas, ¿tienes alguna recomendación, alguna observación respecto a este proyecto de crear la agencia en Colombia? Bueno, simplemente me parece que es una buena idea. Ya muchos países cuentan con agencias espaciales. Yo creo que estamos alrededor de 70 y 75 países que ya tienen sus agencias espaciales. Todos están en diferentes formas, ¿no? Diferentes, tal vez, estados de desarrollo. Pero yo creo que es importante tener esa credencial para que uno sea invitado a la mesa, ¿no? Lo importante aquí es estar en la mesa, no estar en el menú, como dicen, ¿verdad? Estar en la mesa, ¿no? Y poder conversar con los grandes, ¿verdad? Con los que están tomando esas decisiones al mismo nivel. Y por eso es que nosotros en Latinoamérica tenemos que montarnos en ese caballo, porque estamos hablando del espacio. El espacio ha cambiado mucho en los 54 años que llevamos desde que llegó el ser humano a la Luna. El espacio se ha convertido en un lugar de negocios, en un lugar de trabajo y en un lugar de gran oportunidad, un mercado. Creo que estamos hablando de más de 360.000 millones de dólares, y Colombia tiene que estar ahí, tiene que participar, tiene que estar jugando como lo hacen en la Copa Mundial de Fútbol con los mejores jugadores del mundo, ¿no? Es así debe ser. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Franklin. Igualmente tomamos atenta nota. Bueno, vamos a dar espacio a las preguntas. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos y de seguir como una cierta línea, pero ahora queremos que la gente tenga la oportunidad de interactuar con ustedes. Vamos a hacer la siguiente mecánica. Vamos a hacer una pregunta de la que está en el Meet y una pregunta de aquí del público. Vamos a arrancar con una del Meet y luego arrancamos por allá, que levanta la mano, luego por allá. Entonces, Van Rito escribe a César, dice: doctor Ocampo, ¿cómo ve el panorama de la inteligencia artificial para lo espacial? Con las nuevas herramientas, ¿se ha llegado a usar la inteligencia artificial para Copernicus? Buena pregunta, la responderé de manera breve. Sí, vamos a tener uso de la inteligencia artificial para ayudarnos a automáticamente ajustar parámetros como hacemos como usuarios en este momento cuando estamos ejecutando Copernicus. A ver, y la otra parte de la pregunta es, claro, queremos naves que piensen por sí solas, y lo más importante, por ejemplo, una sonda que va a ir a medir algo en la atmósfera de Marte. Al científico le interesan los datos. Entonces sería muy bueno que la nave tuviera su propia manera de navegar, de tomar decisiones, y cuando ya esté en Marte haciendo esa medición, envíe los datos. Entonces, ¿se imaginan el potencial que tiene la inteligencia artificial en la estación espacial? Y en el caso específico de Copérnicos, que un programa de inteligencia artificial facilite al usuario
poder resolver su problema en la mitad del tiempo que hoy, por ejemplo, nos tardamos en hacerlo. Muy buena pregunta. Gracias, César. Sí, indudablemente una muy buena pregunta y una excelente respuesta. Muchas gracias. Ahorita tenemos una pregunta aquí de alguien de público. Por favor, dice su nombre y la Sí. pregunta. Ok, muchas gracias. Primero que todo, Enrique Medina es mi nombre. Agradecer a Raúl, tremendo evento, a Iván, a todo tu equipo, a todos los participantes aquí también. Aprovechando estas dos mentes brillantes que uno no las puede tener juntas todos los días, una pregunta muy concreta en relación con la órbita geoestacionaria. Olvidémonos por un momento del tema jurídico espacial, del derecho al espacio. Y un tema muy vinculado con los asuntos de soberanía, pero muy concretamente desde el ámbito técnico que es el de ustedes, ¿cómo creen que podríamos, los 9 países que hacemos parte, digamos, miembros de esa órbita, que tendríamos supuestamente derecho a esa órbita geoestacionaria, cuál sería el mecanismo técnico que ustedes pensarían en un principio? La pregunta puede ser compleja porque eso implica un proceso, pero ¿cuáles sugieren a primera vista que pudiera ser un mecanismo para ejercer soberanía o dominio en la órbita geoestacionaria de la cual Colombia es miembro? Gracias. ¿Alguno de los dos en particular o a ambos la pregunta? No, el que tenga primero la respuesta, bienvenida. No, y si alguien pues por ahí nos puede apoyar, que estamos en un proceso de investigación, es complejo, pero tenemos luces, creo que tenemos luces. Hay que trabajar en tema de diplomacia científica, diplomacia espacial, son muchos componentes, pero mi pregunta va por esa razón enfocada, es estrictamente a lo técnico. Gracias. Vale, gracias. Yo puedo intentar responder la pregunta de manera breve y Franklin, si quiere agregar, bienvenido, por supuesto. Bueno, la parte jurídica, estas cosas no son mi tema, pero yo vengo escuchando esta pregunta hace mucho tiempo. Claro, la órbita geoestacionaria se hace famosa cuando se puede lanzar un vehículo de comunicaciones que quede fijo sobre la Tierra porque pues está sincronizada la nave con la rotación de la Tierra, entonces facilita las comunicaciones. Pero para una persona como yo, que nos encanta la mecánica orbital y trayectorias bien interesantes, bien complejas, la órbita geoestacionaria, desde un punto de vista dinámico, es una órbita muy aburrida, circular, es muy entendible, muy pasiva. Para las comunicaciones, incluso hay órbitas más interesantes. Eso sí, se necesitan más naves, por ejemplo, las órbitas bajas, como las de Starlink. Pero sí, eventualmente, a ver, la órbita geoestacionaria está llena de satélites, no sé cuántos hay, y muchos están muertos, muchos están llegando, reemplazando otros. Y simplemente hay que llegar, si queremos usarla, llegar y ponernos ahí. Y se pide permiso si nos toca movernos para otro lado o como sea, ¿no? Entonces, no sé si he respondido la pregunta, pero creo que escuché una persona que hoy habló para ejercer soberanía, pues hay que usarla, ¿no? Pero recuerden de que está todo el Pacífico también abierto, uno puede estar sobre el Pacífico, sobre Colombia, sobre el Atlántico, hay mucho espacio. Obviamente se está poniendo más apretado, pero es necesario simplemente usarla, ¿no? Y poner un aparato bien poderoso ahí para facilitar comunicaciones y vender interconectividad para otras partes del mundo. Esa es mi respuesta breve a esa pregunta. Gracias, César. Aquí tenemos otra pregunta por el chat, también de Banto, una persona bastante curiosa que hace muy buenas preguntas. Muchas gracias. Dice, Franklin, ¿cómo has inspirado a generaciones en Costa Rica? ¿Qué actividades memorables de divulgación e inspiración nos puedes contar que se puedan replicar en Colombia? Bueno, yo lo que creo, bueno, primero que nada, recordar lo que dijo César, que nadie llega a nada sin la ayuda de otros. Yo también eso lo considero importantísimo. Hay que ayudarse unos a otros, tenemos que ayudarnos a nosotros para que todo el mundo se despliegue en su mayor capacidad. Yo nunca fui un alumno brillante, tampoco fui el último de la clase. Yo soy como lo más, ¿qué puedo decir? Average, no más,
lo más promedio que hay en una persona. Yo siempre fui un chiquillo bastante inquieto, ¿verdad? Con muchos intereses, no estaba tampoco enfocado en el estudio, pero sí, no lo hacía tan mal y a veces me iban mal las cosas, pero otras veces no. Entonces, yo soy una persona tal vez lo más normal que hay, ¿no? Y entonces yo les digo a los jóvenes, si yo pude, realmente cualquier persona puede, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer, como decimos aquí en Costa Rica, es hay que echarse al agua, hay que estar dispuestos a tomar el riesgo. No podemos perdernos en análisis, en parálisis de análisis, ¿verdad? No, tenemos que avanzar y la filosofía de mi vida siempre ha sido pasos pequeños pero frecuentes, no grandes saltos, ¿verdad? Cada muerte de obispo, como dicen. Eso es como yo veo las cosas. En la NASA dicen que failure is not an option. Eso yo no lo creo. Failure is an option. Más bien a mí me decía mi profesor de tesis, me decía, Franklin, si usted hace un experimento y todo le sale bien, no aprendió nada. Sí. Entonces, para fallar o para triunfar hay que aprender a fallar, ¿verdad? El fracaso es necesario para lograr el éxito. Por eso les digo a los jóvenes, no le tengan miedo, métanse. Gracias, Raúl, Franklin. yo quisiera agregarle a esa respuesta, a Continúa. esa pregunta. Sí, aludiendo mucho a lo que acaba de decir Franklin también. Primero que todo, cuando ven a Franklin hoy, ese es un ejemplo de humildad. Él dice que es promedio y todo, él lo dice, pero eso se llama humildad. Así que lo felicito, Franklin, porque él sí ha hecho muchas cosas y todavía le falta mucho más por hacer. Bueno, en el caso mío, para los que han visto intervenciones mías a los colegios, en diferentes foros, el tema principal para mí es la inspiración comienza con el asombro, ¿no? Los adultos, nosotros, tenemos que seguir esa capacidad de asombrarnos por la belleza de las cosas, la naturaleza, los cohetes, las cosas, en fin, es algo que tenemos desde niños, pero a veces se nos olvida. Entonces, no perder esa capacidad de asombro y asombrarse tanto por algo que si te interesa, pues investigas cómo funciona, ¿no? Ahí sí ya te toca abrir los libros, sacar el papel, el lápiz y eso. Entonces la inspiración comienza con el asombro. Sí les digo a los estudiantes que no acepten la mediocridad, que sí se inspiren a buscar sus chispas y al mismo tiempo comprometerse con postura y con convicción de dejar una huella positiva en su paso por la tierra. Servir, no ser neutro, hay que aportar y dejar una huella positiva y dejar impacto. No por el ego de uno, para nada, sino para contribuir al desarrollo sostenible humano. Magnífico, César, muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta del público asistente al planetario. Cristian, dale, por favor. Un gran saludo, César. Siempre nos acompañó en los eventos de astronomía en Barranquilla y aquí en Bogotá. Y al doctor Franklin, más que todo, es una invitación. El año que viene, la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía, que reúne 22 países, va a ser en Costa Rica, en su país. Nos gustaría que sea parte de ese gran encuentro donde los jóvenes más brillantes de Latinoamérica, incluyendo a su país, que se vinculó hace poco en la Olimpiada Latinoamericana, para que nos acompañe como parte de ese proceso de los futuros científicos, no solamente de Colombia, Costa Rica, sino de 22 países de Latinoamérica. Entonces, desde ahora la invitación, no era una pregunta, es para que nos apoye, porque sabemos que esos países en crecimiento a veces le dan la mano, a veces no le dan la mano para que este tipo de eventos inspiradores de astronomía y astronáutica se sigan desarrollando, y más que todo en Centroamérica y todo lo que es nuestros países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lo podemos contactar para ponerlo con los organizadores? Yo hago parte del comité latinoamericano de ese tipo de competencias, pero la sede va a ser su brillante país y queremos que no nos suelte la mano ni que se monte en ese cohete con nosotros también.
Bueno, muchas gracias. No, aquí estoy, voy a estar pendiente entonces. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Ahí hacemos el puente, Cristian, entonces, para... Muchas gracias, Franklin, por ese espíritu, que eso es algo hay que realzar ese espíritu de compartir la experiencia, de inspirar a las nuevas generaciones, de motivar, sobre todo en nuestros países, a que creamos en lo nuestro, creamos en nuestras capacidades y nos atrevamos a soñar en grande. Y pues qué mejor que esos eventos que Cristian se rompe la espalda literalmente organizándolos, merece todo un reconocimiento porque esas Olimpiadas son una oportunidad maravillosa para los jóvenes. Por acá creo que tenemos otra pregunta. Por favor, Bueno, digan su nombre y la pregunta. soy Michael Escorcia. Hola. Quería preguntarle al doctor Chang precisamente cómo fue ese proceso de buscar los fondos de financiación para una empresa como Astra Rockets. Y una pregunta adicional es si se tienen de pronto algún programa de pasantías, de intercambios que se pudieran hacer precisamente con estudiantes desde Colombia, porque tengo que admitir, doctor Chang, yo realicé mi tesis de pregrado en motores de propulsión iónica, los cuales usted fue una guía muy importante a través de entrevistas, Gracias. diferentes cosas que encontraba, y pues para mí es un honor hoy poder dirigirme a usted y hacerle una pregunta como estas para inspirar precisamente a los estudiantes que están actualmente interesados en este campo. Y aprovecho también para decirle pues mandarle un saludo especial a César, no nos veíamos hace tiempo. Si tienes algunas perspectivas, o más bien qué perspectivas tienes frente a esos acuerdos de Artemisa con Colombia. Muchas gracias. Ok, bueno, sobre el financiamiento, ese es el calvario mío todos los días, ¿verdad? Eso es lo que yo hago ahora. Yo casi no hago mucha ciencia o tecnología, sino que ando buscando inversionistas por todo lado, ¿verdad? Financiamiento, porque estas cosas son caras, ¿no? Yo le digo a la gente que lo más difícil ya pasó, pero lo más caro está por delante para nosotros. Entonces el trabajo mío como Chief Executive, como directivo de la empresa, es esto, simplemente la parte financiera, la parte estratégica. En cuanto a pasantías, tenemos pasantías, nosotros llevamos a cabo, siempre estamos buscando mentes jóvenes, nuevas. Lo que pasa es que en Estados Unidos la tecnología que estamos desarrollando sí está restringida. Estamos hablando de cohetes, de motores espaciales, y esa tecnología está restringida por el gobierno de los Estados Unidos para ciudadanos americanos. Entonces, para nosotros es un poquito difícil tener acceso a pasantes que vengan de otros países. Pero claro, lo hacemos en ciertas condiciones, con ciertas restricciones lo podemos hacer, y yo estoy siempre abierto a buscar medios de cómo se puede hacer estas cosas. En la empresa en Costa Rica, que nos estamos trabajando en el área de la tecnología del hidrógeno verde, también tenemos pasantías y tenemos actividades muy interesantes en el uso del hidrógeno. Y ahí es mucho más fácil también entrar en ese tipo de relaciones académicas con estudiantes de otros países. Gracias, Franklin. Había una pregunta también para César. Sí, Michael, yo participo en el programa Artemis, estoy en la misión 3 y 4, y fuera de eso, en la 3, que es la primera que va a poner personas en el polo sur de la Luna, y donde va a ir una mujer, y va a ser la primera que vuelve a pisar el suelo de la Luna después de más de 50 años. Antes de esa también hay una misión no tripulada, donde SpaceX tiene que comprobar que pueda lunizar con el Starship de manera automática y quedarse ahí un rato y volver a despegar. En eso participo. En los acuerdos de Artemis no sé que existe, sé que Colombia ha firmado
no estoy enterado de la política, no sé realmente qué implica eso. Viéndolo por encima, no sé qué tanta participación técnica puedan tener los firmantes del acuerdo. Tendría que leerlo más. Pero sí, me disculpa, no tengo una respuesta clara a tu pregunta. Yo te puedo complementar eso, César. Los acuerdos Artemis no quiere decir que Colombia ya va a ir a la Luna a través del programa Artemis. Los acuerdos Artemis son una serie de principios que Colombia acepta seguir. Todos los países firmantes del acuerdo Artemis dicen, oiga, yo me ciño a estas reglas, a estos principios. Pero lo importante es que los acuerdos Artemis son la puerta de entrada al programa Artemis. Son dos cosas diferentes. El programa Artemis es el que sí va a llevar los siguientes seres humanos a la Luna. Entonces, al ser Colombia firmante de los acuerdos Artemis, ya tiene, por decirlo de alguna manera, un pie en el portal de esa bella casa de sueños que es volver a la Luna. Tenemos que dar como país esa decisión y ese paso de firmar, de pasar de firmar los acuerdos a integrarnos al programa Artemis. Entonces, ahí te complemento, César, que son dos cosas que a veces se asimilan y no son lo mismo. No sé si de pronto Iván de acá de Presidencia nos pudiera complementar el tema. Raúl, un segundo, quiero agregar, y Claro, disculpa, Iván. dale. Disculpa, Iván. Me imagino también que, a ver, hay situaciones cuando los astronautas están de regreso de la Luna a la Tierra. Hay situaciones fuera de normal, pues como algo abnormal, les toca regresarse antes por una emergencia o algo. Y si ellos tienen que poner la nave en la costa pacífica al lado de Buenaventura, me supongo que parte de esos acuerdos es de que Colombia va a prestar los servicios necesarios para poder facilitar que la tripulación esté sana y salva. Creo que incluye cosas así. ¿Me pueden aclarar? Sí. Ahí precisamente interviene Iván complementando Sí, es como lo menciona César, así es. Es como ese tipo de compromisos y de acuerdos en esos casos también. Y bueno, primero saludarlos, César, un saludo acá desde Colombia y Franklin también. Muchísimas gracias por asistir y por compartir estos esfuerzos que estamos haciendo desde hace ya muchos años todos. También el Ministerio de Ciencias específicamente ha estado trabajando en el marco que es firmante de los acuerdos Artemis, el marco de avanzar un poco más, de desarrollar y de hacer algunas cosas adicionales. Entonces, esta mañana la ministra nos comentaba también de las posibilidades de intercambio de estudiantes y profesores en el marco de Artemis, pero también existen como otros niveles de compromiso. Hay otros países como Italia que han firmado también pues acuerdos y tienen otros compromisos ya en temas de desarrollo, inclusive en posibilidades de poner cargas útiles en algunas de las misiones para probar cosas científicas. Entonces, el Ministerio de Ciencias, pero también nosotros desde la presidencia estamos intentando buscar que pueda haber un esquema de cooperación más fuerte, más con NASA, digamos, más provechoso en ese sentido científico y tecnológico, para que se puedan entonces hablar de otros proyectos, no solamente relacionados con las misiones directamente, sino también en el marco de la nueva exploración y llegada a la Luna. Un poco eso. Gracias, Iván. Bueno, nos quedan 4 minutos para terminar la charla. Solamente quisiera pedirles a Franklin, a César, unas palabras finales. Entonces, los escuchamos. Dale, César. Bueno, siendo breve, hemos tocado ya varios temas acá, pero como he dicho antes, ¿no? La inspiración comienza con el asombro. Sí, les animo a las nuevas generaciones de colombianos y latinoamericanos de que ahora es la hora de comprometerse con sacar adelante nuestros países que están todavía en vía de desarrollo. Tenemos retos enormes, cambio climático, problemas sociales, y necesitamos la ciencia y la exploración espacial como un instrumento para facilitar las soluciones para estos problemas. Creo que es importante
que en Colombia, por ejemplo, utilicemos la tecnología espacial para poder conectar a todas las personas de la población colombiana que están en zonas que todavía están alejadas de poder tener acceso a un buen sistema de comunicación de Internet, por ejemplo, o poder transmitir y llegarles con cursos en la educación. A ver, lo fundamental aquí es una educación digna y asequible a todos. En Colombia hay personas, niños y niñas mucho más brillantes que yo, que Franklin, que en este momento no les queda esperanza porque no podemos todavía garantizarles una educación digna y que puedan aportarle al desarrollo sostenible de Colombia. Así que cuando piensen en el uso del espacio, sí llegarán momentos donde la privatización y la comercialización puede generar utilidades, pero creo yo, como recomendación, que prioricemos enfocarnos en la parte humana y el desarrollo el desarrollo de la sociedad y de las personas, de la población de Colombia, y no solo Colombia, sino de la región. Bueno, eso es como mis palabras para finalizar esta charla. Inspiradoras, César, como siempre. Yo básicamente hacer un poco eco lo que acaba de decir César. Yo digo el espacio tiene que ser accesible a todos y a todas, ¿no? A todo el mundo. Si es solamente un lugar para un grupo selecto de naciones, no tiene sentido. Más bien deberíamos parar, ¿no? Tenemos que abrir esto a todo el planeta. En ese sentido, el planeta está muy golpeado. Estamos muy convulsos. Tenemos un planeta muy afectado por el peso de la humanidad, y nos estamos dando cuenta de que el medio ambiente no es el barril sin fondo que siempre hemos pensado que es. Nos damos cuenta que es un barril que tiene fondo y que ya se está desbordando, y nos estamos enfrentando a nuestros propios desechos, y estamos viendo que la gente está moviendo de un lugar a otro. Hay migraciones, movimientos de gente, porque la gente quiere ir a donde se puede vivir mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar este planeta, y si no lo hacemos, vamos a perecer. Tenemos que tener un planeta saludable para poder explorar el espacio. O sea, es hora de ponerle atención a estas cosas inmediatamente. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes. Franklin, discúlpame, te habíamos pedido hasta las 30, que es el momento en el que estamos, pero aquí hay gente que quisiera hacer una pregunta adicional. Tú nos permites 5, tú y César nos permiten unos minuticos adicionales. Yo sí, claro. Bueno, muchas gracias, César. César. Sí, claro. Gracias. Bueno, entonces, por favor, bueno, acá, estas dos, por favor, se presenta y la pregunta, y para quién es, si es alguno en particular. Y luego acá, bueno, mi nombre es Henry. Yo soy arquitecto de profesión. Es que esos acuerdos Artemis se firmaron en Washington. Eso los firmaron el 10 de mayo del 2022, bajo la administración de Iván Duque Márquez. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el artículo 75 de la Carta Constitucional, que es el espectro electromagnético? El artículo 102, que es el territorio con los bienes de la nación, y la órbita geoestacionaria, que está situada a 35 kilómetros de la línea del Ecuador. Y termino con esto. Eso tiene que ver con las telecomunicaciones. Pero ¿qué pasa con las telecomunicaciones en Bogotá y en Colombia? Es que no tienen plantas físicas, ¿sí? Sino todo su sistema telefónico móvil lo han ubicado encima de las cubiertas de los edificios, encima de los postes del alumbrado público, y lo han colocado también en sitios que no han sido planificados. Entonces, me llamó la atención lo que dijo el señor. Va a haber un conflicto, a mi juicio, de derecho espacial. Se avecina es un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que no es planificado, pues obvio que va a tener un caos, ¿sí? Esto no es de ciencia, esto no es de técnica. Esto siempre será un problema político.
siempre será un problema político. Y la presidencia de la República no sé cómo va a llegar a resolver esos problemas dentro de los 9 países, contando que el único país privilegiado es Ecuador, porque ahí está la línea ecuatorial. Es el único país. Permítame iniciar a responder tu pregunta. Lo que quiero decir es de que esa pregunta está más bien dirigida a las personas ahí que están en el auditorio. No, yo no tengo la información necesaria no manejo ese tema, entonces no puedo responderla. De acuerdo, ahorita le damos la palabra a Iván Luna para que pronto nos responda y complemente, y luego viene una pregunta del público dirigida a ustedes. Ok, sí, en efecto, los acuerdos Artemis, al plantear, digamos, una voluntad de cooperación y de colaboración, en el caso, por ejemplo, que plantea el ejemplo César, entonces que tienen que aterrizar por alguna cosa de emergencia en Buenaventura. Entonces eso implica también el uso de las comunicaciones. Entonces hay todo un tema de gobernanza, pero que está bien definido. O sea, acá el tema del espectro electromagnético, está la Agencia Nacional del Espectro, que es adscrita al Ministerio de las Telecomunicaciones. También está todo el tema, no solamente de eso, sino de los operadores telefónicos, de los operadores de Internet. Entonces, cuando se firman los acuerdos Artemis, se hace de hecho un estudio jurídico que también entra a Cancillería, digamos, se hace todo un análisis de que se pueda comprometer el país a lo que se está comprometiendo en la firma de los acuerdos. Entonces, el país, en tanto que tiene las instituciones y tiene la gobernanza sobre los temas de telecomunicaciones, puede garantizar que con una firma de esos acuerdos puede destinar adecuadamente los recursos del país para cumplir los acuerdos en caso de una eventualidad o en caso de que se quiera hacerlo. Entonces, ese tema sí está como articulado ya suficientemente. Gracias. Gracias, Iván. Gracias. Una pregunta por acá, por favor. Bueno, un especial saludo para César, un paisano tuyo de Armenia, del Quindío. Nos conocimos en tu finca con el proyecto que hicimos para la NASA de Citerian. Un saludo muy especial, y también para Franklin, es un honor. Primero quería preguntarte, César, digamos, para los que quisiéramos o nos apasiona la parte astrodinámica, ¿cómo podríamos aportar, digamos, a Copérnicos? ¿Cómo podríamos tener o ser esa generación que va por debajo para seguir esa batuta, ese rumbo, y aprovechar todo lo que la inteligencia artificial puede aportar y, digamos, los diferentes lenguajes de programación? 2 puntos y serán bien rápidos. Yo le digo a todos los estudiantes en Colombia, edúquense en el mejor lugar que puedan en Colombia y atinen a llegar acá como llegó Franklin a un programa de posgrado con becas, ¿no? Y meterse en el tema de astronáutica para entender los detalles. Y segundo, yo sigo luchando para que Copérnicos esté abierto a todas las universidades del mundo de manera abierta. Copérnicos no se vende, se regala. Por el momento está muy restringido para uso del gobierno y contratos del gobierno, y estamos tratando de hacerlo asequible a muchas universidades, y porque se puede utilizar para la educación también. Gracias por la pregunta. Excelente. Muchas gracias, César. Gracias. Última pregunta. Acá, levántate por favor, Mauricio, para que te vean. Gracias. Doctor César Ocampo, mi nombre es Mauricio Fonseca. Yo estuve reunido en el 2017 en su oficina, cuando usted fue ministro no, sino director de Colciencias. No sé si usted se acuerda de mí. Yo felicito mucho acá al coronel, pues, Raúl Gutiérrez, porque este evento es casi imposible de hacer, reunir y conglomerar toda esta gente que estuvo hoy para un solo objetivo, y pues a mí me parece importantísimo esta clase de productividades. Bueno, la pregunta mía es esta. ¿Ustedes apoyan a los inventores? O sea, ustedes como investigadores, porque aquí en Colombia no apoyan a los inventores les toca irse de Colombia porque pues tienen un invento pero no tienen la plata.
y terminan yéndose del país y después ya no quieren volver a Colombia porque ya todo lo tienen allá. Nosotros, en el caso de nosotros, estamos desarrollando un programa para Marte. Nosotros venimos trabajando 5 años en un vehículo robótico para explorar Marte, todo hecho en Colombia. Y pues tengo precisamente, cuando dicto conferencias en las universidades que me invitan y todo, detecto muchos inventores, muchos estudiantes que están trabajando en investigaciones, monografías de investigación, tópicos generativos, en sus tesis de grado, en pasantías, en productividades de innovación, pero salen desilusionados de Colombia porque les toca irse, porque no creen en sus inventos y todo. Mi pregunta, ¿ustedes apoyan a los inventores? Esa es mi pregunta. Rápidamente, y permito después que Franklin comente si quiere. Muy importante de que lo que estén haciendo ahí lo documenten y participen en congresos internacionales donde puedan presentar sus ideas para que de esa manera pueda recibir un repaso crítico de otras personas y otros grupos haciendo cosas similares. Y de esa manera hacerse conocidos, ¿no? Casi todo lo que hacemos los ingenieros y científicos, pues estamos inventando nuevas ideas, estamos descubriendo nuevas cosas. Eso hay que sacarlo a luz pública y que también pase por una revisión técnica y estricta, ¿no? Para que tenga credibilidad. Eso es lo que yo recomiendo ahora. Entonces, te animo a que haga eso y sí entiendo la frustración que pueda sentir y lo lamento y ojalá eso pueda cambiar. Antes de finalizar, sí le tengo una pregunta a Franklin. Cuando yo lo conocí, Franklin era astronauta, también manejaba el laboratorio donde estaba desarrollando el motor, Bessemer. Le pregunto, Franklin, ¿cómo hacía con tantas cosas? Astronauta, manejaba un laboratorio, tenías una familia y para que sepan todos, Franklin también llegó a manejar un carro desde Texas, creo que hasta Colombia, con un amigo que tenemos en común. ¿Cómo hizo todo eso al mismo tiempo? Bueno, yo llevaba 2 sombreros. Cuando trabajaba en la NASA tenía 2 trabajos, básicamente. El trabajo de día, que era el trabajo de entrenamiento como astronauta, y el trabajo que hacía cuando salía a las 4:30, 5 de la tarde, en lugar de irme tal vez a descansar o a jugar alguna otra cosa, me iba al laboratorio a trabajar en una segunda jornada. Y bueno, eso lo hice por muchos años y para mí eso no era un trabajo, era algo que yo disfrutaba. Es lo mismo que vos decías, César, uno tiene que disfrutar, tiene que tener una pasión por lo que está haciendo, entonces no siente que está trabajando. Entonces así fue como yo hice las cosas. El carro de que estás hablando es un carro eléctrico que nos llevamos desde Houston hasta Costa Rica. No pudimos llegar hasta Colombia, pero sí iba con un amigo, con Jaime Forero, nuestro amigo común colombiano, y entre los dos nos llevamos el carro desde Texas a Costa Rica. Claro, si eres capaz de montarse en un cohete con cientos de toneladas de combustible, es capaz de manejar un carro por toda esa ruta hasta Costa Rica, que es igual de precario. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, con esto damos por terminado. Estamos enormemente agradecidos con Franklin, con César, por esta maravillosa charla, conversatorio y experiencia que hemos tenido. Ojalá la próxima vez los tengamos aquí en persona. Estaremos avisándoles con anticipación para próximos eventos y esperamos poderlos tener aquí en persona. A todos los asistentes presenciales y virtuales, les agradecemos. Ha sido una jornada intensa, agotadora, pero emocionante. Estamos muy agradecidos por su presencia, porque eso es lo que hace posible eventos como estos, y esperamos que esta semillita que estamos sembrando hoy de convocar se vaya fortaleciendo y fructifique pronto en esa agencia y en un ecosistema nacional de desarrollo espacial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.